A Brezo y a mí nos ha tocado hablar sobre el efecto de la extensión espacial en el resultado de los modelos de distribución. Entonces, bueno, para ir un poco rápido, para eso contamos con dos especies, que son el abeto y el quejigo. El abeto, que es el que está señalado en amarillo, es una especie que a nivel europeo tiene una distribución amplia, pero a nivel peninsular la distribución es restringida, y en el caso del quejigo es justo al contrario. Tiene una distribución amplia a nivel peninsular, pero a nivel europeo es una distribución restringida. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue un dendrograma de las variables ambientales, de las cuales nos quedamos con estas 10 finales. Bueno, entonces voy a contar un poco los resultados. Lo que hicimos fue modelos de Maxent con todo el área de Europa, o bien, luego lo veremos, solo para la península ibérica, y comparamos un poco si al cambiar la extensión nos cambiaban las conclusiones. Aquí veis el del abeto para toda Europa, en blanco están los puntos de distribución y esta es la función de densidad representada, ¿no?, por Maxent. Con los coeficientes de Jackknife veis que selecciona dos variables principales y había bastante consenso con los resultados de estos otros dos coeficientes que también saca Maxent. Entonces nos pareció que el poder explicativo era bueno. Hicimos una partición en 70-30 para hacer una validación interna del modelo y vimos que el AUC pues era similar utilizando todos los datos, el 70% o el 30%, el test, ¿no?, el grupo de test, y no había una variación muy diferente en el AUC. Entonces nos pareció que el modelo funcionaba bien, ¿no? Aquí veis la misma especie, el abeto, pero solo restringido al área geográfica de la península ibérica, y entonces encontramos que había menos poder explicativo, porque si os fijáis no se ven claramente unas variables que expliquen mejor que las otras, como en el caso anterior, y además las variables que nos sugería el Jackknife, que podrían ser 5, bio5 y bio11, pues no entraban con consenso en el modelo porque eran un poco diferentes a las que nos sugerían estos otros índices. Entonces vimos que el poder explicativo era un poco peor. Cuando hicimos la validación, a pesar de estas conclusiones, vimos que sin embargo el AUC era mayor que en el caso anterior, ¿eh? Entonces dijimos, bueno, hay un mayor AUC, distintas variables que si utilizamos toda Europa, pero pensamos que el poder explicativo es menor y que esto puede ser un caso de sobreestimación, ¿vale? O del efecto también de que la distribución de Abie-Salva es muchísimo mayor y entonces estamos quitando fuera un montón de presencias en condiciones ambientales que no están representadas en nuestro modelo, o sea que hay intrínsecamente menos información, ¿no? Bueno, esto es lo mismo pero para el roble, ¿no? Entonces aquí veis un poco la distribución es más restringida, si os acordáis, más en la península ibérica. El poder de explicativo de mirando los índices de Jackknife del Maxent, pues parece un poco menor, pero sí que distingue una variable bio11 y una variable bio5, y bio11 sí que entraba con bastante consenso independientemente de los tres tipos de índices, ¿no? La validación era buena también, con un AUC sorprendentemente alto, 0,95, 96, 95. Como el área de ausencias es muy grande, pues pensamos quizás hay cierto sobreajuste en este modelo porque el área de ausencias es bastante grande. Cuando lo hicimos solo para la península ibérica, bajó mucho el poder explicativo del modelo, igual que ocurría con el abeto. La variable que podemos decir que entra es 7, y aquí también, ¿vale?, pero no discrimina ninguna otra variable. El AUC también bajó en este caso, ¿vale? O sea que dijimos tenemos menos AUC, o sea que nos está diciendo que es un poco peor, y además nuestro poder explicativo nos parece peor. Pensamos que como están excluidas las áreas de ausencia, aunque están bien representadas las condiciones ambientales de las presencias, no las están las de las ausencias, ¿eh? Entonces esto es lo que nos parecía que era el problema. Bueno, entonces aquí tenéis un poco los resultados. Los resultados, cuando vimos qué significaban las variables ambientales, nos sorprendieron porque se relacionan bastante bien con la distribución de las especies. Dijimos, bueno, esto sale bien. Para el abeto, las variables que entraban con el modelo europeo, que es el que consideramos mejor en ambos casos, ¿no?, eran el rango anual de temperatura y la temperatura máxima del mes más cálido, que suele ser agosto, ¿eh? Entonces dijimos, bueno, esto es lógico, el límite sur de distribución debe ser un límite letal de tolerancia de la especie y no puede estar más al sur porque en agosto, en verano, que es la época de más calor, hace demasiado calor. Entonces nos parecía que podía ser un límite sur letal.
¿vale? Con los datos de la península ibérica, las variables, la primera variable que entró era precipitación, no tenía nada que ver, y la segunda volvió a ser el mes más cálido, o sea que a pesar de que nos parecía que tenía menos poder explicativo, no contradice, ¿no? Si cogemos un consenso entre los dos, pues sigue siendo un límite sur letal. Para el caso del Quercus, las variables que entraban eran la temperatura media del mes más frío, que suele ser febrero, y entonces miramos la distribución de esta especie y vimos que efectivamente los datos de la península ibérica están más bien cercados al límite norte de la especie, entonces dijimos a lo mejor en el mes más frío es insuficiente la temperatura para el desarrollo de algún ciclo vital de la especie, puede ser que esté reproduciendo o que sea importante para su reproducción, ¿vale? Cuando restringimos el área espacial solo a la península ibérica, la variable que entró era el rango anual de temperatura, que tiene muchísimo menos explicación ecológica, pero acordaros que nos parecía que ese modelo era también peor. Bueno, y entonces al final llegamos un poco a estas conclusiones un poco más generales. Si la especie tiene una distribución amplia, al restringir el área de estudio, el poder explicativo baja, sube la UC, pero nos parece que hay cierto sobreajuste, ¿vale? Que fue lo que conté antes. Si la especie tiene una distribución restringida, al restringir el área geográfica, también baja el poder explicativo y además baja el AUC. Nos parece, lo que comentaba antes, que las condiciones ambientales vinculadas a la ausencia de especie no están representadas en el modelo, ¿vale? Y no sé si os acordáis de la hipótesis de partida, que nos parecía que iba a haber más sensibilidad a la escala espacial de una especie u otra según su distribución, pues realmente es falsa. Esa hipótesis en particular es falsa, ¿no? Es falsa la hipótesis particular de trabajo de que la extensión espacial afecta a los resultados de los modelos de distribución de hábitat, puesto que afecta tanto para ambas especies, No encontramos que realmente, según la distribución de la especie, una sea más sensible a la otra, pues las dos lo eran, ¿no? Y como conclusión general, bueno, pues es importante trabajar con la extensión adecuada en cualquier caso y afecta independientemente a especies según su distinto amplio. Uno de los detalles importantes que habéis encontrado es que para Abies alba y península ibérica el AUC era muy alto y en Europa era muy bajo, y para Quercus paginius en España era muy bajo y en Europa era muy alto, ¿no? Sí, lo hemos... Ese es el efecto de la escala que yo os comentaba, sí. ¿no? Usted, que para la misma especie, con los mismos datos, el mismo modelo para áreas diferentes, cambia el valor de AUC en función de si es una especie ampliamente distribuida o no. Entonces, por eso AUC no sirve para comparar modelos de la misma especie. Y después a mí me parece muy interesante el análisis que habéis hecho de cómo las variables se conservan o no se conservan, que Abies alba conserva su límite sur en ambos modelos, porque el valor de la variable ahí es exactamente ese, a pesar de que no teníamos el resto del rango de distribución de Abies alba, el modelo ha salido bastante más parecido. Porque Pirineos tiene unas condiciones particulares que no se repiten en el resto de la península. Y además ahí sí que hay una zona de ausencia que sería toda la parte central sur de la península ibérica, mientras que cuando solo coges península con el roble está lleno de presencias, entonces no explicas, no explicarlo.